Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Nuevamente vamos a continuar en esta mañana con el tiempo devocional. Vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias por este tiempo de el devocional, la meditación desde temprano. Podemos escuchar tu palabra y así nosotros podemos recibir, Padre, la guía de tu Espíritu y poder nosotros, Padre, hallar en ella la luz para nuestra vida. Usted nos ayude también en este tiempo devocional, en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a leer Santiago capítulo 5 desde el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Al leer este capítulo, puedo encontrar la importancia de la iglesia. Estamos viviendo en un mundo que tiene su manera, su forma, ¿no? Pero dentro del mundo, Dios estableció la iglesia. Y la iglesia tiene, ¿cómo puedo decir? Digamos que es un mundo dentro del mundo. No sé si está bien decirlo de esta manera, porque dentro de la iglesia, aunque está dentro del mundo, pero tiene una forma totalmente distinta al mundo. Entonces, en el versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Está hablando de alguno que esté afligido entre muchos, ¿verdad? Entonces está hablando de la comunidad de la iglesia. Que si alguno está afligido entre nosotros, dice, pues que haga la oración. Y destaca estos puntos, la importancia de orar, de alabar al Señor. Pero lo que a mí me llegaba es la importancia de tener la iglesia. Cuando Jesucristo se fue y empezamos a leer, Jesucristo durante su tiempo, ya la iglesia se fue formando, ¿no? Los apóstoles y aquellos que iban creyendo, pero con más fuerza cuando leemos el libro de los Hechos, empezamos a ver cómo Pablo viajaba a Macedonia, a Acacia, y iba para Éfeso y así, ¿no? A distintas, ya visitando la iglesia ya bien formada, ¿no? Entonces, la iglesia es muy importante porque en la iglesia nosotros encontramos como la familia, quienes coincidimos en una fe. Mm, a mí yo soy de la misión Buenas Nuevas y de verdad me es un gusto porque eh, o sea, con gente de otro país, hermanos de otro país, aunque no nos vemos, no nos conocemos, pero por tener o sea, el corazón de Cristo, ya sabemos la maldad que hay en nosotros, ya sabemos también la cuestión de la negación, ya conocemos pues de la palabra, ¿no? Entonces, aunque somos de diferentes lugares y de distintas culturas y de distintos niveles económicos, sociales, pero tenemos bien clara una parte, ¿no? El Evangelio y la unidad de la iglesia. Entonces aquí nos habla el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Vuelve a mencionar. Uno enfermo entre vosotros, entre muchos. Dice entonces, llame a los ancianos de la iglesia. Me hace recordar, ¿no? Que en Eclesiastés dice, hay del solo, que cuando se caiga no haya quien le levante, ¿no? Entonces la iglesia no es como un club social, sino es más que un club social, es una familia, es un núcleo, es Jesucristo, ¿no? Quien dejó ahora, dice que Jesucristo es cabeza, su cuerpo es la iglesia ahora. La iglesia es la esposa de Cristo, nosotros estamos dentro de la iglesia. Yo de verdad he conocido muchos que dicen, pues yo por mí mismo, yo leo, yo por mí mismo, pues yo solito. Pues, pues sí, ¿no? Nadie obliga, pero es una gran ventaja tener la iglesia. Puede llamar a los ancianos, dice, para que oren por él, para que le unjan con el aceite. Entonces, esta parte yo he podido experimentar en mi vida personal. Cuando nosotros
venimos a la iglesia, pero solo como un simpatizante y no como un participante. Es totalmente diferente porque el simpatizante solo viene el domingo, el miércoles, mm, así nada más, o a este tiempo, ¿no? Solo se conecta ahí, ve un poco la predicación y luego sigue su vida. Solo simpatiza con Cristo y con la iglesia, pero no se involucra. Pero es totalmente diferente, porque el que se involucra conoce el núcleo, el corazón de la iglesia, cómo la iglesia trabaja, cómo la iglesia se administra, cómo la iglesia eh, va proyectando, va teniendo la visión, cómo la iglesia se padece juntos los unos con los otros y cómo se gozan los unos con los otros. Pero cuando nosotros no entramos dentro de la iglesia, nos perdemos realmente de muchos privilegios. Aquí nos habla, ¿no? Que llamar al anciano. Y en el versículo 15, tal vez para alguno puede ser un poquito contrariado, porque dice que la oración de fe eh, perdonará los pecados de alguno que hubiere cometido. Aquí muchos así piensan que por una oración el perdón de pecados para la vida eterna sí se obtiene, pero habla de otra cosa. Por cuestiones del tiempo no entro en este tema, tiene su sustento bíblico. La oración, por pedir perdón, nadie recibe el perdón de pecados. Pero bueno, eso en otro tema y si hubiera oportunidad más adelante, quisiera tocar. Pero en el versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Entonces nos vuelve a hablar de la importancia de la iglesia. Unos a otros, confesaos vuestras ofensas. ¿Qué es esto? Esto es la importancia de la comunión. Común, unión común, tener algo en común. ¿Cuál es lo que tenemos en común? Nuestro carácter, no, porque somos de caracteres distintos, ¿no? ¿Qué tenemos en común? El Evangelio, Jesucristo. Pero la comunión, muy importante, unirnos y confesarnos los unos a los otros. Oye, yo pienso así de ti, oye, yo miro así de ti, o yo tengo esta situación, este pensamiento, pero cuando no tenemos comunión, solamente se genera entonces desunión y Satanás trabaja, ¿no? Pero dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La importancia de la unión, menciona por segunda vez la importancia de la oración. Muy importante orar, ¿no? Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando leemos San Juan capítulo 9, versículo 31, dice que Dios no oye a los pecadores. Acá nos dice que la oración del justo puede mucho. Salmos capítulo 1, versículo 5 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Cuál oración del pecador es la que Dios oye? La del pecador pidiendo misericordia, la del pecador pidiendo ayuda, socorro, la del pecador, pero con corazón humillado y contrito, Dios puede oír. Pero al pecador que tiene el pecado sin reconocer su condición y así le pide a Dios, la Biblia nos testifica también en Isaías capítulo 50 y voy a buscar para no decir mal. 59, ya. Isaías capítulo 59 dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces Dios no oye al pecador, solo al que tiene corazón humillado y contrito para darle socorro. De ahí en más, Dios no oye a un pecador. ¿A quién Dios oye? Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, porque Dios está atento al clamor de los justos. Y nosotros somos justos por Jesucristo. Entonces, en este pasaje yo puedo encontrar la importancia de la iglesia. Y es para meditar esta parte. Si solamente soy un simpatizante o soy un participante, totalmente diferente. El que participa padece con Cristo también como la meditación de ayer. Pero también el que participa también, el que participa también
participa de los frutos, ¿no? Y del gozo que hay dentro de la iglesia. Por eso yo veo en este capítulo muy importante la iglesia. Jesús por algo estableció la iglesia, ¿cierto? Repito, no como un club social, sino como la familia. Nos dice, vamos a ver, para terminar el libro de los Efesios. Una vez yo leyendo la Biblia, ya tiene un par de años que estuve leyendo la Biblia y me encontré con este versículo y dije, wow, Efesios capítulo 2, el versículo 18 y 19 dice, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Es la iglesia. Ya no somos extraños, advenedizos, ahora somos miembros de la familia de Dios, dice. Ahora somos conciudadanos de los santos. Solo somos peregrinos aquí, pero el Señor viene por su iglesia. Qué mejor que el Señor nos halle dentro de la iglesia, participando del Evangelio. Por eso en este capítulo de Santiago, yo podía ver y sentirme muy privilegiado por poder tener la iglesia y hasta por poder compartir con la iglesia por medio de estos devocionales. Es una invitación, pues, a unirnos, a no vivir dispersos, sino juntarnos al cuerpo de Cristo y confesarnos los unos a los otros nuestras faltas y tener comunión y apoyar y juntos, al final juntos, ir rumbo del Evangelio, anunciando el Evangelio. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre Dios, Señor, gracias porque tú no nos dejaste desamparados en este mundo, Padre, sino que tú fundaste tu iglesia sobre aquella fe de Pedro. Tú levantaste tu iglesia, Señor, y a la iglesia nos has traído un hombre, Señor, que había quedado medio muerto, asaltado por los ladrones. Llegaba el buen samaritano y lo ponía en su cabalgadura y lo llevaba al mesón y encargaba al mesonero que lo cuidara. Y cuando volviera, si gastare de más, él se lo devolvería. Es Jesucristo. Nosotros éramos aquel medio muerto por la ley, por el pecado, Señor. Pero un día el buen samaritano, quien es Jesucristo, llegó a nosotros, nos salvó, nos rescató. Con su sangre, Señor, nos salvó. Con su Espíritu Santo, que es el aceite, curaba nuestras heridas, nos llevaba al mesón, el cual es la iglesia. Padre, usted siembra en el corazón de los hermanos la importancia de la iglesia, de la familia, de estar unidos en Cristo. Así, Padre Dios, te lo pedimos orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, nos vemos mañana para nuestro último devocional de esta semana. Ha sido un gusto. Nos vemos.